Licenciado, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del transporte de gases, de la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. Esto va a ocurrir en el intercambio gaseoso que da lugar hacia los alvéolos pulmonares y los capilares, que envuelven el oxígeno inhalado, y esto van a ser transportados hacia los alvéolos de la sangre, ya sea por el interior de los capilares. La arteria elimina dióxido de carbono de la sangre venosa mixta, ya sea de la arteria pulmonar. Para que esto se dé un proceso adecuado, vamos a hablar acerca de los intercambios de gases. El intercambio de gas es el aparato respiratorio que elimina el dióxido de carbono y proporciona oxígeno en las células. Esto va a ser utilizado por la sangre que sale de la circulación pulmonar por medio de transporte. Su función va a ser realizar cuando existe una correcta interacción en la ventilación y la perfusión de gases. Ahí tenemos la ventilación. La ventilación se realiza en los alvéolos cuando hay un intercambio de oxígeno de aire por el dióxido de carbono de la sangre. La ventilación y la perfusión se va a dar cuando el volumen de gas que ha participado en el intercambio gaseoso, la ventilación alveolar va a ser su valor normal de 4,5 o 5 pies por minuto. Una vez dado ese proceso, va a ser la difusión alveolar capilar, va a difundir hacia las moléculas del dióxido de carbono y el oxígeno, entre el gas alveolar y la luz capilar a través de la membrana. En la perfusión capilar se va a dar el proceso cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre de la arteria pulmonar es de 40 mililitros de mercurio, pero cuando llega a la membrana alveolar capilar, la presión alveolar su valor normal es de 100 mililitros de mercurio. El oxígeno alveolo va a atravesar rápidamente hacia las membranas, hacia los capilares pulmonares, donde hace una combinación de la hemoglobina del eritrocito. En la fisiología de la respiración consiste en el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono entre las células y la atmósfera. Esto puede dividirse internas y externas. En las externas va a haber un intercambio de gas de oxígeno entre el dióxido de carbono a nivel pulmonar. En la interna va a ser una respiración celular. Acá hay un intercambio, que es la primera fase, va a ser mediante la atmósfera del pulmón. Su segunda fase del intercambio va a ser el pulmón. Una vez ingresado hacia la sangre, esto va a ser transporte de gases de la sangre. Una vez ya ha habido el intercambio de la sangre hacia las células, entonces el corazón es el encargado que hace llegar la sangre venosa hacia los capilares pulmonares, de tal forma que en condiciones normales el flujo sanguíneo pulmonar es igual a gasto cardíaco por minuto. En la captación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, esto se va a realizar la cantidad de oxígeno que hay disuelto en la sangre. Los resultados normales varían, ¿no? Desde 75 mililitros de mercurio y 100 mililitros de mercurio. Se considera que una persona presenta insuficiencia respiratoria cuando la presión de oxígeno es menor a 60 mililitros de mercurio. Solo se puede analizar en la sangre arterial. Ya tenemos lo que es la presión parcial de dióxido de carbono. Este es un proceso
en la cual es la presión que va a ejercer por el dióxido de carbono. Una vez ya disuelto en el plasma, su valor va a ser de 35 a 45 mililitros de mercurio. Bueno, es de una persona normal. A diferencia de la presión parcial de oxígeno, no varía en la edad. La presión parcial de dióxido de carbono es una magnitud relevante dentro del componente respiratorio del equilibrio ácido-base de la ventilación pulmonar. Va a haber una regulación que va a ser el aumento de flujo o va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono en los intertisulares. También va a haber una disminución en el metabolismo y va a haber una disminución. En el transporte de oxígeno se define como la cantidad de oxígeno que va a transportar, ya sea por litros de sangre arterial. Su valor para transportar va a ser el total de oxígeno. Esto va a depender de la captación de oxígeno, de la concentración de sus proteínas, ya sea transportadoras de la hemoglobina. Es importante conocer la saturación de oxígeno, las diferentes fracciones de la hemoglobina. En el transporte de oxígeno tenemos un mecanismo de transporte de dióxido de carbono. En la sangre, el dióxido de carbono se transporta de tres formas. Primero va a ser disuelto en el plasma, luego unido débilmente hacia las hemoglobinas. Y una vez ha sido unido, va a haber una combinación con el agua para formar iones de bicarbonato. Entonces la mayor parte del bicarbonato pasa al plasma, donde ayuda a mantener el pH, que su valor normal es de 7,4, que es el adecuado. El bicarbonato, una vez vuelve al dióxido de carbono cuando los capilares corren por los alvéolos. En la concentración total de la hemoglobina de la sangre que transporta el oxígeno desde los organismos respiratorios hacia los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, que esto eliminan también y participa en la regulación del pH de la sangre. La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria que consta de 4 cadenas. Esta proteína forma parte de la familia de las hemoproteínas, que posee un grupo de hemo. Es de una cadena, ¿no? Cuando la hemoglobina está unido al oxígeno, se le puede llamar o se le conoce como oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada. Cuando pierde el oxígeno, se le denomina desoxihemoglobina, o también conocido como hemoglobina reducida. En la liberación de oxígeno a los tejidos, la liberación de oxígeno es determinado por la hemoglobina, por el oxígeno, que a su vez depende de distintas variables que pueden desplazar tanto como hacia la izquierda como a la derecha. Es una curva de disociación del oxígeno, que viene como definida por el valor de P50. Entonces, una vez que haga un desplazamiento hacia la derecha, va a haber un aumento de los iones de hidrógeno, aumento de dióxido de carbono y aumento de la temperatura. Y va a haber un aumento de bicarbonato. Pero cuando esto va a ser desplazado hacia la izquierda, va a ser todo lo contrario. Va a haber una disminución de iones de hidrógeno, va a haber una disminución de dióxido de carbono y va a haber una disminución de la temperatura.
oxigenación tisular, el lactato, esto se va a dar en la concentración del lactato en la sangre, que sus valores de referencia se encuentran entre 0,5 o 2 mililitros. Estos niveles aumentan cuando hay una producción de lactato superiores a la eliminación. Su acumulación puede provocar una importante difusión de las células, ya sean en los organismos o todos los sistemas del organismo. Para ello hay dos tipos principales de acidosis lácticas, que va a ser de tipo A y tipo B. En el tipo A es un resultante de la hipoxia tisular. Esto va a haber un incremento del metabolismo celular y transportándose piruvato de lactato. Las principales causas de la acidosis lácticos de tipo A son las disminuciones de la disponibilidad de un oxígeno por los tejidos debido a un shock etiológico, séptico, cardiogénico y hipovolémico. En el tipo B se produce con una perfusión normal de los tejidos y una oxigenación adecuada. Puede sucederse en casos de la leucemia, linfoma, tumores sólidos, donde pueden existir una excesiva producción de piruvato de lactato por elevado crecimiento de las células e hipoperfusión del tejido neoplasma. Por ejemplo, en las personas diabéticos, va a ser la mal controlada, puede ser a causa de la acidosis lácticos, ya que en el déficit de insulina se inhibe la oxigenación de piruvato. También hay otras causas de enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la hipoxia. La hipoxia es un estado déficit de oxígeno en la sangre, de células de tejidos del organismo. Esta deficiencia del oxígeno puede ser debido a muchas causas, pero las más frecuentes especialmente es en el ambiente aeronáutico, en la reducción de la presión parcial de oxígeno como la consecuencia de la reducción de la presión atmosférica. Tenemos tipos de hipoxia, hipoxia, eso va a ser a baja presión de oxígeno arterial. Sus causas va a ser la actitud elevada de la hipoventilación alveolar, la disminución de la capacidad de difusión en los pulmones, ya sea relacionado normal entre la ventilación y perfusión. La hipoxia anémica va a ser la disminución de oxígeno total unido hacia la hemoglobina. Esto va a ser la pérdida de sangre anémica, ya sea mediante intoxicación, monóxido de carbono. Hipoxia isquémica va a ser la reducción de flujos sanguíneos, va a haber una insuficiencia cardíaca, va a haber un shock o un trombosis. En la hipoxia histotóxicas va a ser la incapacidad de células utilizadas de oxígeno debido a la acción tóxicos. Su causa va a ser intoxicación en cianuro o otros tóxicos metabólicos. Sus signos y síntomas va a ser la respiración agitada, poca coordinación, cianosis, letargo, poco juicio para tomar decisiones, va a empezar a tener temblores, falsa sensación de bienestar. Sus síntomas van a tener falta de aire, fatiga, visión de túnel, náuseas, dolor de cabeza, debilidad muscular. En su tratamiento va a ser suministro de oxígeno, tratamiento a causa de subyacentes de la hipoxia, oxigenoterapia, ventilación mecánica. Y bueno, más que todo ahorita estamos pasando por una etapa muy difícil acerca por el COVID. Hay muchas personas que están perdiendo la vida a falta de oxígeno.